Muy buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, específicamente entonces un tipo de este que vendría siendo la caída libre, correspondiente al curso segundo año medio del plan de física. Para esto, entonces, el objetivo va a ser reconocer la caída libre en nuestra vida cotidiana. Ante esto, entonces, tenemos que entender que la caída libre se caracteriza por ser un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero su movimiento es vertical, como se muestra en la siguiente animación. Al ser un movimiento vertical, entonces, quiere decir que se mueve en el eje de la sí. Anteriormente, nosotros trabajamos con el cuerpo que se movía en la horizontal por si acaso. Siendo así, nuevamente su velocidad igual a cero, puesto que el cuerpo es soltado a una cierta altura. Siendo su velocidad igual a cero, a medida que va bajando, podemos decir entonces que su velocidad va a ir aumentando. Por otro lado, definir que su aceleración va a ser constante en cualquier punto, siendo igual a la aceleración de gravedad, que corresponde a una manifestación de la atracción universal que impulsa los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Ahora, para nosotros trabajar con la ecuación de posición o lo que usted conocía con la ecuación de itinerario para el MRV, tenemos que modificarla según las características anteriormente mencionadas de la caída libre. Para esto entonces nosotros definíamos que la posición en un tiempo final iba a ser igual a la posición en un tiempo inicial, ambas en el eje horizontal, más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sin embargo, como ya lo definimos anteriormente, el cuerpo se va a mover en el eje de la sí, es decir, de forma vertical, por lo tanto tenemos que cambiar la notación, siendo así la posición final en la horizontal va a ser igual a la posición final, pero la vertical. La posición inicial en la horizontal va a ser igual a la posición inicial en la vertical. Por lo tanto, modificamos las componentes, dándonos entonces lo siguiente. Por otro lado, jóvenes, nosotros definíamos que el cuerpo, al ser soltado inicialmente en caída libre, nosotros íbamos a definir que la velocidad inicial iba a ser igual a cero. Por lo tanto, como usted ya sabe, matemáticamente hablando, cualquier número multiplicado por cero nos va a dar como resultado entonces cero, eliminando entonces de esta manera toda esta porción de la ecuación. Por lo tanto, nos queda que la posición final para un tiempo cualquiera en la posición vertical va a ser igual a la posición inicial para posición inicial en la vertical más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por otro lado, jóvenes, nosotros también definimos que la aceleración va a ser constante en cualquier punto de la caída, pero esta aceleración se va a dirigir hacia el centro de la Tierra, por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la aceleración de gravedad. Acá, por si acaso, se me olvidó colocar el vector. Por lo tanto, la posición final para un tiempo cualquiera en la vertical va a ser igual a la posición inicial en la vertical más un medio por la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado. Les presento entonces, jóvenes en sociedad, la ecuación de itinerario o la ecuación de posición para la caída libre, donde vale destacar que la aceleración de gravedad es una constante que para nosotros, y usted se la va a aprender de memoria, es de 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Vale destacar también, jóvenes, que el valor de la aceleración de gravedad por lo menos cambian algunos libros dejándola en 10. Esto se debe principalmente para que el cálculo matemático en la prueba de selección universitaria sea mucho más fácil de llevar a cabo. ¿Ya? Pero nosotros la vamos a trabajar con 9,8. Ahora, vamos a ver el siguiente ejemplo. La Estatua de la Unidad es un proyecto que se planea construir en la India. Su altura está planeada, de modo que si se deja caer un objeto desde lo más alto de ella, esta tarda 6,03 segundos en llegar al suelo. La pregunta es, ¿qué altura tendrá esta estatua para que obviamente cuando caiga el cuerpo tenga este tiempo? Para ello entonces vamos a tener los datos, que el tiempo final es de 6,03 segundos, la posición final no la sabemos, la altura en este caso de la estatua, y la posición inicial de donde se lanza el cuerpo, es decir, de acá, va a ser de 0 metros, puesto que el conjunto de reglas y relojes lo vamos a colocar desde esta posición. Y la aceleración de gravedad, que nuevamente se me olvidó colocarle el vector, es de 9,8 metros partido en segundo al cuadrado. Si se dan cuenta, la aceleración de gravedad no se ubica
puesto que eso es una constante que usted se lo sabe de memoria. Para esto entonces vamos a utilizar la ecuación de itinerario para la caída libre. Por lo tanto, vamos a definir que la posición final en la vertical no la sabemos, la inicial vendría siendo de 0, más un medio por los 9.8, que es la constante, por el tiempo que es de 6.03 al cuadrado. Ahora, lo importante de esto del trabajo matemático es que usted primero eleva al cuadrado el 6.03, luego multiplica por 9.8 y si le complica trabajar con fracción, es decir, con el 1 medio, puede multiplicarlo, dividir 1 dividido en 2, que es 0.5 y lo multiplica por eso. Van a llegar al mismo resultado. Por lo tanto, podemos decir que la posición final en la vertical y la altura en este caso de la estatua es de 178.17 metros. Ahora, el ejemplo 2, que va a tener una parte matemática un poquito más compleja, la vamos a trabajar igual para que sepan cómo se transforma la ecuación. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en caer un objeto que se suelta desde lo más alto de la Torre Eiffel? Calculando obviamente, y nos está dando como dato que la altura de esta torre es de 301 metros. Para esto entonces los datos va a ser que estamos buscando el tiempo de caída, la posición final es de 301 metros, la posición inicial de 0 metros y nuevamente se me olvida colocar el vector de la aceleración de gravedad que corresponde a 9.8 metros partido en segundo al cuadrado. Ante esto, la ecuación que nosotros tenemos que utilizar nuevamente corresponde al de caída libre de la ecuación de itinerario. Por lo tanto, simplemente reemplazamos. I sub 0 I sub t, perdón, vendría siendo de 301, I sub 0, 0, un medio, la aceleración de gravedad 9.8 por el tiempo al cuadrado. Vamos a bajar el 301, no vamos a trabajar con ese lado de la igualdad, el 0 lo voy a eliminar, puesto que no tiene ninguna función en sí. Y el 9.8 lo multiplico por 1, dividido en 2 y me da 4.9 por tiempo al cuadrado. O insisto, lo que usted puede hacer es el 1 medio multiplicarlo por 0.5 y nos da 4.9. El 4.9 pasa al otro lado de la igualdad dividiendo, por lo tanto me queda el tiempo al cuadrado. Ahora usted divide 301 dividido en 4.9 y nos queda que el tiempo al cuadrado es de 61.43. Sin embargo, aún no llegamos al resultado, puesto que no nos pide el ejercicio el tiempo al cuadrado, sino que el tiempo. Por lo tanto, aplicamos entonces propiedades matemáticas que para sacar este cuadrado utilizamos raíz cuadrada de 61.43, dándonos como resultado entonces que el tiempo es igual a 7.84 segundos y queda entonces resuelto el ejercicio. Ahora, la velocidad nosotros la vamos a trabajar como la velocidad de caída de un cuerpo para cualquier tiempo. Para esto entonces vamos a trabajar con la velocidad instantánea que trabajábamos en MRV, que nos dice que la velocidad en un tiempo cualquiera va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Como trabajamos en caída libre, la velocidad inicial es igual a 0, por lo tanto, esta factor nuevamente se me elimina y me queda que la velocidad de caída en un tiempo cualquiera va a ser igual a la aceleración por el tiempo. Pero usted sabe que la aceleración es constante y esta va a ser igual a la aceleración de gravedad, por lo tanto nos queda que la velocidad de caída libre va a ser igual a la aceleración de gravedad por un tiempo cualquiera. Ahora, vamos a ver el ejemplo 3. Dice, ¿con qué velocidad llega al suelo un objeto que se deja caer desde los más altos de la Estatua de la Libertad, siendo esta la estatura de 93 metros? Vale destacar, jóvenes, lo siguiente, que para nosotros sacar la velocidad, como lo vimos anteriormente, necesitamos el tiempo y el ejercicio no nos da el tiempo, por lo tanto, primero tenemos que sacar el tiempo y luego de eso la velocidad. Por lo tanto, tenemos que la posición final va a ser de 93 metros, la inicial de 0 y la aceleración de gravedad de 9.8. Aplicamos exactamente lo mismo a la anterior, la ecuación de itinerario, luego reemplazamos 93, 0, la g que es 9.8 y se hace el mismo trabajo matemático anterior, donde el tiempo en este caso de caída va a ser igual a 4.36 segundos. Ahora vamos con el paso final, que es aplicar la ecuación de velocidad de caída. Para esto entonces vendría siendo la velocidad de caída es igual a 9.8 por el tiempo que acabamos de sacar, que sería de 4.36, dándonos como resultado que al momento de soltar un objeto desde lo más alto de la Estatua de la Libertad, va a caer con una velocidad de 42.73 metros partido en segundo. Y el ejercicio se encuentra listo. Ahora, vamos a hacernos la siguiente pregunta.
¿Qué sucede si dos cuerpos de distinta masa se dejan caer desde una misma altura? Bueno, esta pregunta la respondió el señor Galileo Galilei, quien utilizó distintos métodos para cronometrar, la velocidad de caída de los cuerpos. Determinó entonces que la masa de distintos objetos no afectan su velocidad, por lo tanto, ambos cuerpos llegan al suelo al mismo tiempo. Cuenta también, chiquillos, la leyenda que Galileo Galilei subió hasta lo más alto de la Torre de Pisa y dejó lanzar dos objetos, una pluma y un metal, y ambos llegaron al mismo tiempo. Sin embargo, jóvenes, esa idea de cómo respondió Galileo Galilei hasta el día de hoy es aceptada. Sin embargo, si nosotros tenemos el aire que actúa como roce, ¿qué va a ocurrir? Tenemos una hoja y tenemos un metal, al momento de soltarlo, la hoja, ¿qué va a tender a hacer con el aire? A alargar su tiempo de caída, a diferencia del metal, puesto que tiene mayor masa. Por lo tanto, jóvenes, si nosotros tenemos nuevamente la hoja y un metal y las lanzamos en el vacío, es decir, sin presencia del aire, ambos llegarían al mismo instante al suelo. Esta, por si acaso, la figura número 2 ya está comprobada experimentalmente por científicos actuales. Ahora vamos a ver una animación del correcaminos para ver qué ocurre con la caída libre. Ya, vamos acá. Ya, hasta ese punto, jóvenes, se cumple con las leyes de la física que los tres cuerpos están cayendo a la misma velocidad. Sin embargo, atención con lo siguiente. Ya, acá claramente ya no se cumple la regla de la física, porque si se dan cuenta, esta piedra sube y luego va a volver a caer. Por lo tanto, esta piedra no podría subir porque por la aceleración de gravedad, por si acaso. Por lo tanto, jóvenes, podemos decir que si el coyote se rigiera por las leyes de la física, su vida sería grandiosa, ¿ya? A partir de esto, entonces, chiquillos, vendría siendo la clase del día de hoy. Espero entonces verlos muy, muy pronto.